CICESE para Todos, un programa del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Unidad Tepic. Aquí conocerás las investigaciones sobre tecnologías de la información y comunicación. CICESE para Todos. Por una cultura científica, CICESE para Todos. Bienvenidos y bienvenidas a CICESE para Todos, un programa del CICESE UT3 que busca acercarlos a la ciencia y tecnología que se genera en Nayarit. Nos escuchamos a través de Radio One 101.1 FM. Mi nombre es Marileidy Arbizu y el tema de hoy es minería de datos, para lo cual tenemos de invitados al doctor Ansel Joan Rodríguez González y al doctor Lino Alberto Rodríguez. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por invitarnos. Y bueno, como mencionamos, el tema es minería de datos. Es un tema que ha ido cobrando relevancia. Ya muchos sabemos de qué trata, o al menos tenemos una idea. Pero me gustaría que ustedes nos dijeran, ustedes los expertos, ¿qué es exactamente la minería de datos? Bueno, pues la minería de datos es un término, una frase para empezar, que cuando uno la escucha, pues piensa en un pico, una pala y una mina con trocitos de oro, de diamantes o algo así. Como el juego de Minecraft. Sí, como el juego de Minecraft, ¿no? Ahí. Pero estamos hablando de datos, ¿no? La analogía con la minería tradicional es que tenemos, en este caso, grandes cantidades de datos donde hay mucha información que no es relevante y solo hay algunos pedacitos pequeños de datos o de información que sí son muy relevantes. Es como tratar de encontrar dentro de una mina donde hay muchísimo material, muchísimo suelo, muchísima tierra, muchísima roca, encontrar oro, pues así una veta de oro o encontrar diamantes. En el caso es tratar de encontrar información útil, relevante en montañas y montañas de datos. Quizá ahorita que lo mencionas, Ansel, creo que el término más correcto sería como minería de conocimiento o extracción de conocimiento, que es realmente lo que queremos sacar, y los datos es como la piedra en bruto, ¿no? Es como lo que dices que se está picando, pero en realidad lo que tratas de buscar es un conocimiento oculto, algo que está ahí, como dices, el oro en ese montón de piedra, ¿no? Que es el conocimiento en los datos. Sí, de hecho, hay un proceso que se llama descubrimiento de conocimiento en datos, ¿ya? Que es el término, digamos, general más grande utilizado para describir este proceso de poder encontrar información útil, ¿no? Y ese término de descubrimiento de conocimiento me parece muy acertado, porque entiendo que en la minería de datos no solo se encuentran datos, sino también se correlacionan, ¿no? Para encontrar este conocimiento, como usted lo menciona. Sí, específicamente en la minería de datos cuenta de varios pasos, ¿no? Tenemos unos pasos iniciales que tienen que ver con la limpieza de los datos, la integración de datos que vienen de diferentes fuentes y la transformación de esos datos para que puedan ser usados por los algoritmos, ¿no? Una segunda fase en la que se decide cuál es la tarea de minería de datos o qué tipo de descubrimiento es el que se va a hacer. Vamos a hablar un poquitico más adelante de eso. Y además de eso se dice o se selecciona qué algoritmo es el que se va a utilizar y finalmente se ejecuta. Y hay una tercera etapa, que es una vez que ya se tienen los datos procesados, una vez que ya se supone que se extrajo el conocimiento, tiene que ver esta última etapa con cómo se va a mostrar ese conocimiento, cómo se va a visualizar ese conocimiento, cómo se va a visualizar esa información que pareciera ser relevante y que se extrajo de los datos. Excelente, doctor. Y bueno, ¿cómo fue que ustedes empezaron a trabajar en esta área? Bueno, pues, ¿quieres empezar? Bueno, en realidad yo empecé en el área de inteligencia artificial, en algoritmos que se llaman bioinspirados, algoritmos que toman inspiración de algunos fenómenos naturales para funcionar, y estos algoritmos se pueden utilizar para muchas tareas, y una de esas tareas es la minería de datos, la extracción de conocimiento y esta área, pero también se ocupan en otras cosas. Así fue como yo empecé en esta área, ¿no? Más que nada por la aplicación de la herramienta computacional a la que yo me he dedicado a investigar. Ok, muy bien. Bueno, en mi caso, pues, cuando estaba terminando la universidad, tenía que tomar la decisión sobre si estudiaba una maestría en ciencias de la computación o en matemáticas, y decidí estudiar una maestría en matemáticas en la parte de optimización, porque al final me encantaba mucho la inteligencia artificial y consideré que la optimización
está dentro de todos los procesos de inteligencia artificial, ¿no? Y estando haciendo esa maestría, se me dio la oportunidad de ingresar como investigador en un centro, el Centro de Tecnologías Avanzadas, de aplicaciones de tecnologías avanzadas en Cuba, en el departamento de minería de datos. Apenas yo estaba realizando mi maestría en ese momento, y en ese departamento tuve la oportunidad de conocer a doctores que ya trabajaban en el tema y de enfrentarme a varias tareas de minería de datos. Una, la minería de texto, encontrar información útil en texto. 2, encontrar anomalías en datos. Y 3, encontrar patrones y reglas de asociación en datos. Así fue como choqué con esto y luego hice mi doctorado ya en ciencias de la computación, específicamente en minería de datos, en algoritmos para extraer patrones frecuentes y reglas de asociación, que son uno de los tipos de conocimiento, de correlaciones que se pueden encontrar en los datos. Menciona usted, doctor, que realizaba minería de texto. ¿Hay algún otro formato al que se le pueda aplicar la minería de datos? Sí, se puede hacer minería de datos sobre diferentes tipos de datos. Pueden ser datos estructurados o no estructurados. Estructurados, imagínate como una tablita, ¿no? Donde ya está todo bien claro. No estructurado puede ser, por ejemplo, la voz. El texto también son datos no estructurados, pero también podría hacerse minería de datos sobre videos, sobre audio. Series de tiempo, por ejemplo, sí. series de tiempo financieras de la bolsa o de fenómenos climáticos, atmosféricos. ¿Qué otra cosa? Como dices, imágenes, videos, muchos tipos de datos. Incluso las interacciones que se dan en redes sociales, se hace mucha minería de datos sobre este tipo de grafos, de estructuras, de relaciones, de enlaces, para poder conocer, pues, ¿cuáles son los actores relevantes y que tienen mayor influencia en una comunidad, por ejemplo? Ok, bueno, ahorita ya mencionaban un poquito por qué es importante la minería de datos, pero en concreto, ¿por qué esta área es relevante? Bueno, yo creo que desde un punto de vista un poco más filosófico o profundo, el ser humano y en general muchos seres vivos buscamos patrones en la naturaleza, buscamos patrones en nuestra vida cotidiana, y la minería de datos en cierta manera es una extensión de ese afán que tenemos innato de querer encontrar estructuras o patrones en el mundo, utilizando algoritmos computacionales o computadoras electrónicas. Es una extensión de nuestra propia búsqueda de estos patrones en el mundo. Entonces, en este sentido, considero que la minería de datos es un campo extremadamente ligado a la misma naturaleza humana. Al igual que los algoritmos bioinspirados. Incluso más, como menciono, o sea, como digo, en realidad el ser humano, y no solo el ser humano, muchos animales, buscamos patrones en el mundo, tratamos de encontrar formas, encontrar significados o sentidos a lo que vemos, a lo que vivimos, y entonces buscar patrones en los datos, ahora los datos que son digitales, que están en nuestras computadoras electrónicas, pues es algo natural que se da, y para lo que tratamos de desarrollar algoritmos cada vez más eficientes, cada vez más inteligentes. Muy buena respuesta, doctor. Creo que esta palabra que acaba de mencionar, patrones, nos simplifica entender qué es la minería de datos, ¿no? También puede ser la búsqueda de patrones, ¿no? De hecho, cuando se habla de minería de datos, siempre hay que hablar de encontrar patrones, de encontrar estructuras, de encontrar relaciones, ¿no? Si nos vamos a las bases de cómo los humanos encontramos conocimiento, los grandes científicos, cuando dicen eureka y alcanzan una fórmula, esa fórmula es un patrón que al final es un modelo matemático. Totalmente. Que describe a los datos, describe la naturaleza. Encontraste un patrón que describe un fenómeno. Sí. Esa es la fórmula. Y eso pasa en física, pasa en química, pasa en matemáticas, pasa en todo. ¿Qué sucede? Que ahora, en estos últimos años, donde se ha desarrollado tanto la tecnología, donde hay tanta información que se está generando en redes sociales, en los blogs, en los mercados, en todos los lugares se está generando muchísima información, pues mucha de esa información está guardada y se le puede sacar mucho provecho, que a lo mejor hace unos años atrás podía sacársele provecho a la información, pero había que incluso ver cómo se obtenía esa información. Hoy no, hoy ya se tienen montañas y montañas de información, que lo interesante es poder encontrar patrones, poder
encontrar conocimiento dentro de esas. Sí, totalmente, como dice de el doctor Ansel, incluso algo tan sencillo que cualquier estudiante de secundaria estaría familiarizado, como por ejemplo el teorema de Pitágoras, es un patrón que está ahí en la naturaleza y que los seres humanos encontramos y describimos, definimos. Es igual, solamente que ahora es en los datos digitales que están en nuestras computadoras y que están ahí, o sea, los patrones están ahí. Hay algo como de romántico en todo eso, es como dice una canción, o sea, queremos ver si hay algo que nos quieren decir ahí los datos, o sea, es como decir, hay algo ahí escondido que me quieras decir. Y las grandes empresas utilizan esto constantemente. Cuando vemos cualquier plataforma de streaming, cuando hacemos búsquedas en internet, cuando cualquier cosa que hagamos con una computadora hoy, pues detrás hay minería de datos que utilizan las empresas para segmentar a los usuarios y para darle luego información que les sea útil a esos usuarios en específico. Y precisamente usted, doctor Ansel, tocó algunos aspectos muy importantes a los que quería llegar. Uno de ellos es que actualmente disponemos de esa gran cantidad de información, ¿no? Un mar de información, pero a veces es muy difícil para una persona o un grupo de personas analizarla, y es precisamente la tecnología las que nos ayuda a optimizar estos procesos. Y algunas de las aplicaciones, ya lo mencionaba usted, las empresariales, ¿no? Por ejemplo, en las ventas, en el área de mercadotecnia, que se utiliza para encontrar insights del consumidor y de esta forma, pues, poder vender más, ¿no? Pero, ¿qué otras aplicaciones prácticas de la minería de datos podemos encontrar en la vida cotidiana? Por ejemplo, en nuestros dispositivos móviles, en aplicaciones, redes sociales, medios de comunicación. ¿En dónde están esos resultados, esas aplicaciones de esta área? Bueno, mira, la minería de datos no es algo como en términos generales la inteligencia artificial se utiliza y lo ves a diario en tu celular, en una foto, en todas estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, cuando hablas de inteligencia artificial, hablas de algoritmos que capturan un modelo y luego lo utilizan ese modelo para hacer clasificación o predicción. Y eso tiene aplicaciones directas en disímiles contextos. En el caso de la minería de datos, se está hablando de mucha información. Uno no lo ve directamente a menos que estés en una aplicación como de streaming, en un sitio de ventas. O sea, todo eso que está sucediendo atrás sí es minería de datos. Pero además lo utilizan los gobiernos, lo utilizan las grandes entidades o actores relevantes en el mundo para tomar decisiones, para entender qué es lo que está pasando en un fenómeno, en un contexto, y a partir de ahí tomar decisiones. Por ejemplo, podrías utilizar la minería de datos para detectar que hay ciertos patrones de movimientos en las personas, ¿ya? Y luego a partir de ahí detectar si está ocurriendo algún tipo de crimen o actividad criminal en un lugar. ¿Por qué? Porque eso no es común. Esa actividad no es común, se separa de lo normal, y lo normal puede estar descrito por patrones que se encuentran a través de los datos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de redes informáticas, los ataques a las redes que hacen los hackers no son normales, no es naturales, no siempre suceden. Entonces se puede tratar de encontrar cuáles son los patrones normales que suceden en el tráfico de una red, y luego a partir de ahí hay minería de datos. Luego a partir de ahí, cuando llegan nuevos datos, si no cumplen con estos patrones, de forma rápida se hace un filtrado para que los que sí cumplen con que podrían ser ataques, entonces ya a través de otros algoritmos de la inteligencia artificial, detectar cuál es el ataque en cuestión, por decir un ejemplo. Pero esto de la minería de datos se puede utilizar en muchísimos contextos. Por ejemplo, podrías tratar de entender con minería de datos qué sucede con los turistas en Nayarit, ¿no? Sí, claro. ¿Qué lugares están visitando? ¿Cuáles son sus preferencias según hacer perfilado de turistas? Y a partir de ahí tomar decisiones sobre cuál es el producto que más le interesa a un turista, o crear incluso rutas turísticas para diferentes perfiles de personas que visiten el estado, por poner un ejemplo. Gracias por los ejemplos, doctor. Creo que nos dejan más claro qué es la minería de datos, y me gustaría saber si el propósito, o lo que entiendo de ahí, es extraer conocimiento para, a final de cuentas, tomar decisiones.
Ese es el propósito de la minería de datos. Efectivamente, el propósito de la minería de datos es, tienes un montón de datos que no te dicen nada por sí solos y quieres tratar de encontrar conocimientos, patrones en esos datos que te ayuden a tomar decisiones, que ayuden al tomador de decisión. Pero yo creo que sí hay algunos ejemplos en la vida cotidiana. Por ejemplo, ahora los celulares nos completan cuando estamos texteando, ¿no? Entonces, claro. Y hasta a veces no saben la persona con la que estamos escribiendo. A mí me pasa, o sea, empiezo escribiendo y el celular se da cuenta si estoy hablando con mi mamá o con un amigo y me completa el nombre de la persona, o sea, y ese es un resultado cotidiano. Entiendo, hay más procesos, hay procesos de inteligencia artificial en el proceso, pero es un resultado tangible con el que vivimos día a día de la minería de datos. Por ejemplo, antes trazábamos una ruta para llegar a un lugar, de hecho ahorita me pasó que venía para acá, y pues simplemente trazaba la ruta, el teléfono, ¿no? En el mapa. Ahora ya te sale en donde hay congestión, ¿no? O sea, sabe extraer dónde, conoce los cruceros, porque ha hecho un análisis de los datos de normalmente donde hay más celulares atorados y infiere que hay un congestionamiento. Sí, entonces son algunos resultados cotidianos que utilizan minería de datos. Sí. Que utilizan. No es lo único, hay más procesos detrás, pero es un resultado tangible y que pues ni siquiera pensamos, y no son resultados sencillos. O sea, yo creo que si por ejemplo a un estudiante recién egresado de ingeniería en sistemas, en programación, le pidiéramos que hiciera un software que completara texto como lo hace ya el celular, no creo que fuese tan sencillo para él. Ya es un proceso relativamente complejo. Lo que pasa es que quería separar minería de datos de inteligencia artificial, okay. Porque son dos contextos, sí. Dos conceptos que se pueden mezclar, que comúnmente muchas aparecen veces van de la mano, y pero y estoy de acuerdo. Como diferenciarlos, ¿no? O sea, sí. ¿en qué aplicaciones solo tienes minería de datos y no tienes inteligencia artificial? Ok, claro. Creo que eso es algo muy relevante porque a veces se confunde. ¿Cuál es la diferencia entre minería de datos e inteligencia artificial? A ver, ese sería un buen punto. Díganos cuál es la diferencia. En la minería de datos nos centramos en descubrir conocimiento, en descubrir patrones en grandes conjuntos de datos, para que alguien después tome decisión a partir de eso. ¿Ya? No nos interesa si en ese proceso hay aprendizaje de una computadora o no. No nos interesa si lo hacemos con una fórmula matemática, con un algoritmo o de una forma más sencilla o no. Nos interesa extraer información, extraer conocimiento de los datos. Se puede hacer con estadística clásica, se pueden hacer con algoritmos más complejos. A ver, Ansel, por ejemplo, ¿te gusta esta forma de decirlo? ¿La minería de datos es el qué? ¿Y la inteligencia artificial es el cómo? No. Tampoco. No. Lo que pasa es que la inteligencia artificial se centra en otra cosa. Se centra en cómo aprender un modelo predictivo o un modelo predictivo de clasificación. ¿Cómo hacer que ante la repetición de experiencia o ante la experiencia un algoritmo sea capaz de trabajar cada vez mejor? Estoy de acuerdo. Y por otro lado, la minería de datos trata de, no importa si aprendo en el proceso o si es un método ya fijo o si está fijo, claro, pero lo interesante es cómo extraigo información que sea útil para tomar decisiones. Pero obviamente casi siempre cuando haces minería de datos, atrás vas a tener algunos algoritmos de inteligencia artificial. Sí, así es. Ok, se complementan, pero no son lo mismo. Exactamente. Bueno, viene a mi mente un ejemplo que quizás podría ser solamente minería de datos, ustedes me dirán si sí o si no, pero ¿qué tal Google Analytics que nos muestra, por ejemplo, las tendencias en búsquedas? ¿Esto es minería de datos? Sí es minería de datos, pero también contiene detrás algoritmos de inteligencia artificial. Pero su aplicación, digamos, o su funcionamiento, que dijimos, el propósito de la minería de datos es la toma de decisiones. ¿Esta sería una aplicación para toma de decisiones? Sí, porque la información que te da resumida, los patrones que te da, que son en este caso las tendencias, pues te ayudan a tomar decisiones. Sí, claro, sobre todo lo veo en el sector empresarial, ¿no? Que te dicen, este año lo más buscado fue, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, y tú puedes decir, bueno, voy a comprar playeras de Cristiano Ronaldo, ¿no? Y va a ser lo que se va a vender. Entonces esa es la aplicación que le veo y creo que esto nos ayuda a que los radioescuchas pues tengan un poquito más claro lo que es el concepto de minería de datos. Sí, también es importante las relaciones entre las variables, las correlaciones que existen. Ah, claro, sí, lo mencionamos al principio. O sea, si sucede algo, entonces podrá suceder otra cosa. Encontrar ese tipo de relaciones en los datos. Los datos nos están diciendo que cuando compras pan, compras mantequilla.
y es un ejemplo clásico de minería de datos en los supermercados. Entonces, si compras pan, compras mantequilla. Y de hecho, si compras pan y compras mantequilla, compras leche. Claro. O sea, ¿ya? Entonces eso es un ejemplo de información que es importante porque, de hecho, es el ejemplo clásico, ayudó a las grandes empresas como Walmart a organizar cómo se mueven los clientes dentro de su supermercado, ¿no? Y poner productos más cerca y otros más lejos entre sí. Ok, bueno, pues estos ejemplos han sido, creo que muy prácticos, muy interesantes para que todos podamos acercarnos más al tema. Y bueno, casi se nos acaba el tiempo, pero antes me gustaría saber cuáles son algunas de las etapas clave en el proceso de realizar minería de datos, o cuáles son algunas de las técnicas o algoritmos que se implementan dentro de esta área. Bueno, generalmente hay procesos de limpieza de los datos, es muy importante. Los datos como se capturan a veces tienen anomalías o están incompletos, tienen errores en la captura. Se tiene que pasar un proceso de limpieza en el que se acompletan, se descartan estos datos que no concuerdan con los demás datos. Y después ya se puede pasar a algunos algoritmos que ya propiamente buscan los patrones, ¿no? Que ya buscan el conocimiento en los datos, ¿no? Sí, y dentro de los algoritmos tienes ya en la parte de minería de datos como tal, en los algoritmos tienes dos ramas, digamos, la rama de descubrimiento de conocimiento y la rama de verificación de hipótesis. Y por otro lado, dentro del descubrimiento tienes dos tipos también, la descriptiva, descubrimiento de información descriptiva que describe el fenómeno, y también el caso de la predicción. Casi siempre cuando en minería de datos se hace predicción es donde se utilizan algoritmos de inteligencia artificial. Digamos, esos son las bases, las áreas principales dentro de los algoritmos de minería de datos. ¿Y cuál sería la aportación que tiene un investigador en este proceso? ¿Simplemente conducir el proceso o qué aporta a este procedimiento? Bueno, muchísimos datos. Yo creo que esa es la frase fundamental. Hay muchísimos datos y hay computadoras que tienen velocidad, que tienen un conjunto de recursos limitados. Entonces, crear algoritmos que sean más rápidos es algo donde aporta la investigación. Es uno de los retos. Es uno de los retos. Por otro lado, crear algoritmos que encuentren menos cantidad de, digamos, que concentren o resuman el conocimiento lo más posible. Menos paja, diríamos. Menos paja y más conocimiento concentrado. Ese es otro punto relevante donde se centra la investigación en minería de datos. Muy bien, y bueno, ¿cuáles podrían ser algunas de las tendencias a esperar dentro de esta área? Se está tratando de que, para empezar, todos los algoritmos que hoy son de inteligencia artificial, pues sean algoritmos explicables. O sea, que den explicación sobre el porqué, que no sean cajas negras. Detrás de eso hay minería de datos y va a ser hacia ahí, hay una tendencia, ¿no? Otra tendencia muy importante es la privacidad con respecto al manejo de los datos, porque hay un chiste por ahí ya recurrente que dicen, bueno, a veces ya Google no te conoce mejor que tu pareja o que tu madre o que tú mismo. Seguro que tú mismo, tal vez hasta que tu terapeuta, ¿no? Entonces, realmente el manejo de los datos, la privacidad, cómo se pueden extraer conocimientos sin exponer totalmente la intimidad de las personas, es un área importante también que va a estar en auge los próximos años. Yo considero que la ética en el área de la tecnología es algo muy relevante y que trato de siempre preguntarles a los asistentes del programa, porque actualmente pues sí, nos sentimos vulnerables por nuestra información, ¿no? Porque todo está prácticamente sobre nosotros en nuestro teléfono. Entonces, eso que menciona el doctor me parece un muy buen punto para que pues se tome como uno de los retos a aplicar dentro de este campo. Y bueno, ya casi concluimos el programa, pero antes me gustaría que me dijeran qué están realizando en el CISESE dentro de esta área y cómo podría aplicarse a los sectores prioritarios del Estado. Bueno, en CISESE estamos trabajando, hay un área particular de minería de datos en la que estamos trabajando, que es el descubrimiento de reglas y patrones en datos turísticos, ¿no? Y por otro lado, también estamos viendo cómo las técnicas de inteligencia artificial no solo sirven a los tomadores de decisiones, sino sirven a los investigadores de otras áreas de ciencias sociales a poder avanzar y acelerar sus procesos de investigación. Ok, interesante. ¿Algo más que estén realizando?
A veces también estos problemas sirven como pretexto para hacer nuevos algoritmos de inteligencia artificial. Como mencionó el doctor Ansel, la minería de datos y la inteligencia artificial van mucho de la mano. Y a veces no solamente queremos extraer conocimiento de los datos, sino que ya sabemos más o menos qué hay ahí, pero queremos probar algún nuevo desarrollo de inteligencia artificial y utilizamos esos conjuntos de datos que ya son conocidos. Pues mucho éxito en estos proyectos, esperemos que pronto regresen a resolver más dudas sobre esta área aquí en el programa o cualquier otro tema en el que quieran participar. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Lino, doctor Ansel. Bueno, gracias a ti por invitarnos. Con esto finalizamos CICESE para Todos. Agradecemos a los radioescuchas por acompañarnos y al doctor Ansel y al doctor Lino por su participación. Los invitamos a acercarse al CICESE UT3, pueden seguirnos en redes sociales. Que tengan un feliz sábado, nos escuchamos la próxima semana en CICESE para Todos, a través del 101.1 FM de Radio One.